Freddy Huaquisto nos visitó hoy, nos sorprendió, la verdad. No pensábamos que iba a venir, pero él llegó directamente desde Juliaca. Ya llegó al aeropuerto y agarró su taxi y se acercó acá hasta las instalaciones en donde grabamos nuestro programa. Así que nos contó de todo un poquito, señores. Ellos van a tirar la casa por la ventana este 19, ¿verdad, mi querido productor? En el complejo Santa Rosa. Precios populares, 5 luquitas la entrada, así que usted no puede faltar. Y si compras tu entrada, mire, esta es una información de Purito Perú nomás, señores, así que prepárense. Tú pagas 5 soles, te van a dar un ticket y con ese ticket automáticamente entras al sorteo de un auto 0 kilómetros, ¿verdad? 0 kilómetros, señores. Es el debut oficial de la agrupación Tierra Santa llamada El Vendaval Sureño. Muchos promotores están apostando por esta gran agrupación y la verdad que lo están haciendo excelente porque son una excelente agrupación en el escenario. Hacen bailar, hacen gozar, hacen de todo un poco. Así que, señores, ustedes no se pueden perder. Esto será este sábado 19 en el complejo Santa Rosa, señores. Ustedes no se lo pueden perder. Tierra Santa, su debut oficial en nuestra capital, el Vendaval del Sur. Nuevamente tenemos en Purito Perú un gran amigo, un gran invitado, el director de Tierra Santa. Freddy, bienvenido a Purito Perú, papá. Gracias nuevamente. Oye, cuéntanos un poquito, ya está confirmado, ya como dices, se escucha algunos temblores por el costado. Llega a Tierra Santa Lima oficialmente el 19 de noviembre en el complejo Santa Rosa. Y se siente en todo el Perú, ¿eh? Oye, sí. Sí, por la genialidad que hace, lo que hace el internet, ¿no? Sí, las redes sociales, YouTube, el Facebook, Twitter, todo ha hecho que Tierra Santa abarque un mercado más amplio y comience a sonar con fuerza, ¿no? Y se suma cada día, pues. No, y lo bacán, acá en Purito Perú, sabes que apostamos por ojitos de capulí, por los ojitos de ese capulí. Guapas tus chicas, ¿no? Oye, muy buenos comentarios también en redes por ellas, no solamente por belleza física, sino por la voz, ¿no? Cada una de ellas tiene sus seguidoras también, ¿no? Por el Facebook, por las redes sociales, más que todo. ¿Qué novedades para este 19? Me han contado que no solamente van a venir a cantar y a encantar y ofrecer un mejor repertorio, sino que vienen trayendo una novedad, lo que sería un ballet coreográfico que lo van a presentar ustedes en vivo y en directo ese día. Así como se ve ya publicado en las redes, Tierra Santa siempre se ha caracterizado por eso, por presentar su ballet. En este caso vamos a presentarlo así, ¿no? Como se ve en los videos. Siempre innovando, ¿no? Presentando unas nuevas alternativas. Así es. Musicalmente, ¿ya tenemos las primicias cuando salen de repente para el evento? No, las primicias van a estar saliendo para los primeros días de diciembre. Y en diciembre, o sea, para celebrar nuestro año nuevo y todo tenemos la hora chola, la hora del sur. Tenemos también, he visto mi mix villero, mix tecnocumbia, mix retrocumbia, ¿no? También tienes mix merengues, creo. Ya ves, claro, he hecho mi tarea. Cumpliste. Oye, pero muy bueno el show, muy divertido, muy variado, ¿no? Para los gustos, ¿no? De todas las personas que gustan de Tierra Santa. O sea que el día 19, amigos, ya ustedes están invitados. Vamos a ir informando día a día las incidencias de lo que va a ser esta gran llegada, este gran arribo de Tierra Santa a escenarios de nuestra capital. Y qué mejor escenario que nuestro complejo Santa Rosa. Es prácticamente un escenario inmenso que es prometedor para ese día. Para nosotros es un gran compromiso con toda la gente que va a ir ese día. Y lo más bacán, Freddy, si me permites, es que este es un evento que va a tener cultural por la parte de danzas y ballet que se va a presentar, pero al mismo tiempo tiene un carácter popular. Las entradas general, no hay VIP, no hay recontra VIP, no hay pueblo, nada. La entrada general, así, una manito, 5 soles. Como he leído ahí, 5 luquitas. 5 luquitas. 5 soles para prácticamente al alcance para todos, ¿no? ¿No? Para hacer prácticamente el sorteo de la mira, ve, es como vender una rifa, ¿no? Mira, entrada a 5 soles, o sea, prácticamente gratis. Y encima tienes la posibilidad con tu entradita, tu ticket, que no lo debes botar, de llevarte un auto 0 kilómetros. Así es. Oye, podemos arreglar ahorita para ver si me gana el auto. No. Ya les saben, amigos, sábado 19 de noviembre los esperamos junto a Tierra Santa, junto a mi amigo Freddy y toda la delantera poderosa de esta orquesta. 4 chicas bellísimas, 5 chicos que son del gusto popular y una orquesta de total de 13 músicos, creo, ¿no? Total suma 21. 21 personas en el escenario te esperan este sábado 19 en el complejo Santa Rosa y por supuesto Purito Perú tiene que estar ahí, ¿no?
todas ¿Vamos a poder pasar o no? De todas maneras. Entonces, ahí estamos. Quizás así.